Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la ducha fría. ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya estupendamente bien y como siempre con ganas de profundizar en uno de estos temas un poco más complejos, de estos que requieren que conversemos y veamos más detalles sobre los mismos para poder interiorizarlos y comprender la totalidad de lo que implican. Además, el tema que traigo hoy es uno que a mí personalmente me parece de los más interesantes y de los menos tocados en el desarrollo personal. Creo que por dos motivos: por la complejidad que conllevan o que conlleva este tema en concreto, y en segundo lugar por la dificultad de aquellas personas que lo tratan de no verse identificados con alguno de los comportamientos que van a comentar, criticar, tal vez a veces denunciar, y en repercusión la mala fama que puede generar. Y este tema es la cara oscura de nuestra personalidad, nuestros demonios, esos comportamientos, esos pensamientos, esas tendencias que todos tenemos en mayor medida y que nos llevan a actuar a través de los famosos 7 pecados capitales, que ya sabéis que es otro tema que me gusta mucho y que nos hacen pues actuar de forma lujuriosa, nos hacen querer tener más poder, nos hacen querer obtener la validación de los demás, nos hacen tener comportamientos inmorales, caer en vicios, dejarnos llevar por las emociones negativas, la ira tal vez, el miedo, la vergüenza, y bueno, y todo este repertorio, ¿no?, de comportamientos oscuros, de estos demonios que pueden condicionarnos y mucho la vida, y que creo que el contenido actual, dada su marcada superficialidad y esa tendencia por no ahondar, esa tendencia por buscar la estimulación visual y auditiva, pero que claro, que corresponde al final a un cambio de paradigma en las personas que consumen contenido, que ya no se paran a ver vídeos como este, que no sé cuánto va a durar, pero seguramente dure un buen rato, porque me gusta mucho, me encanta extenderme en este tipo de cuestiones. Pero claro, cuando tienes que comprimir una información o un conocimiento en cosa de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, es muy difícil tratar de verdad un tema. Y es muy difícil que la persona, es decir, tú en este caso, realmente te veas transformado o empape ese conocimiento dentro de ti. Y por eso creo que igualmente debemos de abrazar un poco este contenido más extenso y que nos puede dar unas ideas, pues creo que bastante más fructíferas, más productivas y que pueden potenciar de verdad nuestro desarrollo. Entonces, hoy vamos a tratar el tema del lado oscuro, que, aludiendo un poco al taoísmo, al famoso yin y el yang, el hombre, el ser humano, es bien y mal. Y negamos esta cara negativa, esta cara oscura, esta cara maligna, esta cara inmoral, esta cara primitiva. Pero está ahí. No podemos evitarla, no podemos suprimirla. Por algún lado siempre termina manifestándose. Y en una sociedad como la actual, en la que estas cosas están muy mal vistas y nuestra necesidad por encajar es bestial, terminamos ya no solo suprimiendo esa cara oscura, que ahora veremos las estrategias, porque hay formas de canalizar, que es precisamente esta, la canalización, estos demonios, ¿no? Pero fingir que no existen, fingir que nosotros no formamos parte de ese conjunto de personas que tienen una cara oscura, una cara maligna, como digo, nunca da buenos resultados, porque por algún lado termina saliendo, y si no la hemos aceptado,
si no hemos asumido que eso es una parte de nosotros, puede llegar a arruinarnos la vida y puede llegar a manifestarse de formas improductivas, a veces peligrosas, y creo que lo mejor que podemos hacer es mirar hacia nuestro interior, que requiere mucha valentía. Es muy complicado hacer este ejercicio, pero de estas cosas tan difíciles al final salen los frutos más dulces de conocerte a ti mismo en toda tu profundidad y ver cómo puedes actuar para canalizar estos demonios. Obviamente hay personas en las que esta cara oscura va a estar más marcada y otras en las que menos. Depende de muchísimos factores de nuestro entorno, las personas con las que nos hemos con las que hemos socializado, nuestra familia, nuestra educación, nuestras experiencias pasadas. Hay tantos factores que fomentan que esta cara oscura tenga más poder y más presencia dentro de nosotros, que en el fondo sí, debemos intentar controlarlos y seguramente minimizarlos o minimizar los riesgos de exponerse a factores que puedan sacar a relucir esta cara de una forma inconsciente, pero que igualmente todos tenemos en mayor o menor medida. Hay personas que son bastante más bondadosas, bastante más amables, bastante más empáticas, pero que igualmente terminan sacando esa cara oscura. Yo no sabéis la cantidad de personas que al final, pues con mi proyecto, ¿no? Me relaciono con una barbaridad de personas, y cuántas de ellas en primera instancia me han parecido, voy a decir, angelitos, ¿no? O personas cuya cara oscura está muy bien tapada, ¿no? Se pone muy bien esa máscara social, pero que después, profundizando, hablando, haciendo preguntas, mostrando empatía, conversando con ellas, han terminado confesando cosas que jamás habría pensado y que me han dejado alucinado. E incluso creadores de contenido y personas un tanto públicas que luego en petit comité, ¿no? Detrás del telón, me han comentado cosas que me he quedado bastante flipado, no porque sean malas o por querer criticarlas, sino porque no correspondían a esa cara social y, en efecto, muchas de ellas han aprendido a canalizar esos demonios para que no les arruinen la vida, ¿no? Y siempre va a haber una forma de canalizar esos demonios y siempre van a estar presentes en nosotros. Estoy recordando ahora a un muy buen amigo mío que es músico, es compositor, hablo de él un poco en el libro, que es artista, por ejemplo, y me dice o asegura que cuando él está deprimido, él está pasando por malos momentos y se siente triste y se siente sin muchas ganas de vivir, es cuando compone las mejores canciones. Tiene ansiedad además, a veces. Esa ansiedad, esa preocupación, esas pocas ganas de vivir, emanan una emocionalidad en él que consigue llevarla y traducirla a través de sus canciones, y en efecto compone muy bien y tiene unas canciones, tiene pocas, demasiado pocas para lo bueno que es, pero compone unas canciones que a mí me parecen maravillosas y muchas veces sale de ahí. O, sin ir más lejos, mi propio ejemplo, que esto es algo que todos los creadores, yo creo que en el fondo tenemos miedo de asumir, porque sobre todo cuando somos de desarrollo personal, porque en el fondo yo aquí soy plenamente consciente de que muestro una cara muy concreta y una imagen muy concreta, y después las personas, cuando me conocen en la vida real, se suelen llevar una sorpresa por la forma en la que soy, porque sí, obviamente todo lo que aquí comento lo llevo a cabo en mi vida, siempre. Todo tema de disciplina, todos los hábitos, todo el conocimiento que intento transmitir a través de mi contenido lo aplico en mi vida real, pero después tengo una cara bastante más oscura, tengo un humor negro que me encanta y no
correspondo a esa imagen que transmito a través de las redes sociales, y aunque mi objetivo dentro de mí aportar valor y que las personas que consuman mi contenido se vean beneficiadas, ¿no? Y poder mejorar sus vidas es algo que a mí me encanta, sé que hay otro factor por detrás, que es el de querer influir, el de tener el poder de influir a los demás, el de sentirme importante. Yo, por ejemplo, soy un 1, para aquellos que les guste el eneagrama, que si no lo conocéis os animo muchísimo a que le deis una oportunidad, consumáis contenido acerca de él o leáis libros. Hay un creador que se llama, bueno, y un escritor, este hombre hace de todo, Borja Villaseca, que lo trata muy bien. Pero bueno, para aquellos que lo conozcáis, yo soy un 1. Un 1 es el perfeccionista, el que nunca se siente suficiente, y sé que parte de todo lo que hago, tanto mi propio desarrollo como este proyecto, proviene de esa insuficiencia que siento en mí mismo y esa necesidad por demostrar que tengo el poder de crecer. Pero en vez de hacerlo mediante otras vías que pueden ser destructivas, he aprendido a gestionar esa cara oscura de mí mismo y a traducirla a través de este proyecto y de otras cosas que hago en mi día a día, que satisfacen esos demonios míos, de los cuales soy consciente y he aprendido a relacionarme con ellos, y además aportan valor y me dan a mí una oportunidad encima para vivir de ello. Entonces, esos demonios tienen muchísimo poder, pero un poder gigantesco. Si aprendes a reconocerlos en ti y aprendes a relacionarte con ellos y a utilizarlos como un combustible en lugar de una excusa para evadirte o para actuar de forma destructiva, autodestructiva, puedes salir enormemente beneficiado. De esto habla un autor también que me encanta, que se llama Robert Greene, que habla sobre cómo esta cara oscura, bien gestionada, puede ser una fuente de creatividad extraordinaria. Y de hecho, en la propia psicología humana, claro, esto nos cuesta verlo porque estamos tan acostumbrados al contenido que va directo al grano y que no profundiza y que habla sobre temas sencillos, productividad y este tipo de cosas, ¿no? Que también me gustan, son una parte de la vida. Pero esos demonios también influyen en otros aspectos de la vida, como puede ser, por ejemplo, todo el tema de la atracción y la seducción. Hay una parte del misterio, de la cara oscura de las personas, cuando intuimos que está ahí, pero no llegamos a verla, no llegamos a comprenderla. Se genera una dinámica muy curiosa en la que la persona se ve sumamente interesada por lo que hay ahí detrás. Y nos ocurre a todos. A los hombres, por ejemplo, también nos encanta, tenemos una parte ahí en la que nos sentimos atraídos por el sacrificio, por la muerte con sentido, el sacrificar tu vida por algo, por el combate, por la lucha. Esto antiguamente, cosas como el Coliseo, que sí que podía ser una barbaridad, pero correspondía a una necesidad del hombre. Y a día de hoy ocurre, solo que hemos suavizado todo para poder adaptarlo a la sociedad y a todos los estratos y a todas las edades y demás, pero está ahí dentro de nosotros. No significa que debamos manifestarlo de formas, como digo, destructivas o autodestructivas, pero sí conociendo las repercusiones que tiene, conociendo su enorme poder y haciendo ese ejercicio de mirar adentro y ver cómo podemos canalizar esa parte de nosotros para nosotros vernos beneficiados. Mal gestionado puede ser tu ruina. Bien gestionado puede ser el elemento clave que te propulse al siguiente nivel. Entonces, vamos a ver ahora las distintas formas de gestionar estos demonios y cómo podemos hacerlo en nuestras propias vidas para sacar provecho de ellos. La primera forma, que yo creo que es una de las más, si no la más común dentro de las sociedades actuales, es la liberalización, ¿no? El soltar esos demonios de forma completamente inconsciente y a través de comportamientos que perjudican a la persona que los libera y perjudican a otras personas.
y se derivan de una incomprensión total de esa parte oscura, de esos demonios, y es como una persona que intenta gestionar esa parte, ¿no? Intenta seguir hacia adelante y se va chocando con paredes todo el rato, pero no se da cuenta de que lleva unas vendas puestas en los ojos y no para de hacerse daño y se va chocando con los demás, y realmente es lo que más sucede a día de hoy. ¿Y cómo se manifiesta de esta forma? Pues la gente que bebe y sale de fiesta y necesita esa lujuria de manera constante, todos los fines de semana, y además se, se conciben a sí mismos o se perciben a sí mismos a través de una identidad que incluye estos comportamientos sumamente tóxicos y se sienten incluso orgullosos de ellos. Esto es muy típico obviamente en la juventud, donde puede ser algo normal porque es difícil conocer esos demonios cuando todavía no tienes un nivel de conciencia un poco más avanzado, pero el problema es que se mantiene cuando a día de hoy, además, donde la juventud parece alargarse de una forma, en mi opinión, un poco alarmante, se mantiene muchas veces en los adultos. Y cuando se mantiene en los adultos, pues, ¿qué queréis que os diga? Es bastante triste de ver. Cuando un hombre de 30, 35, 40, o una mujer, se refugia en este tipo de comportamientos en los que consume drogas, bebe constantemente y les ves ahí pasados y te dan la chapa y... madre mía. Bueno, es que imagino que aquí, tanto en España como en Latinoamérica, habréis visto a este tipo de individuos y conoceréis a este tipo de personas y ya sabréis de lo que hablo. Pero bueno, hay otras formas también de canalizarlo. Por ejemplo, los padres inconscientes que hacen daño a sus hijos y no les muestran apoyo y los repudian y los tratan en el fondo como sus padres les trataron a ellos, pues esa necesidad de autoridad, que también es característica en figuras de autoridad, como pueden ser policías y demás, que no digo que ocurra en todos los casos, ni muchísimo menos, pero sí que se ha visto. De hecho, hay un experimento muy interesante en el que, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero en el que se emulaba una prisión y unos participantes hacían de presos y otros participantes hacían de carceleros. Y los carceleros acabaron, y todo era un experimento, agrediendo físicamente y maltratando a los presos falsos. De hecho, en los propios campos de concentración nazis, a ciertos judíos se les daba autoridad para controlar a otros judíos, y estos judíos intermedios, por así decirlo, tenían favores, ¿no?, de los alemanes, pues más alimentación, a lo mejor no tenían que dormir en los barracones como el resto de presos, y terminaban siendo mucho más duros que los propios alemanes con los judíos, con aquellos que supuestamente eran de los suyos, y sacaban esos demonios que tenían encerrados además después de sufrir tanto y decían, sí, pues ahora voy a ser yo el que haga esto. Curioso, muy interesante. Entonces, esa es esa liberalización de forma inconsciente. Obviamente en el campo de concentración es difícil mantener o debía ser difícil mantener la racionalidad, ¿no? Y bueno, el entorno debía ser muchísimo más emocional con tanto sufrimiento alrededor. Pero bueno, a día de hoy yo creo que tenemos bastantes vías para comprender que aquello que estamos haciendo no es lo mejor y tomar contacto con esa parte de nosotros para no caer en exceso, obviamente en exceso, en estos comportamientos destructivos. Otros ejemplos, hay personas, esto ocurre mucho en los hombres, que buscan pelea y les gusta buscar pelea y les gusta hacer daño a otros. Y los ves que obviamente tienen una serie de heridas dentro. Que yo no quiero tampoco negar a nadie porque todos estos comportamientos provienen de una serie de heridas, de traumas, de comportamientos que ellos han adquirido, todo lo que hemos comentado antes de la educación, el entorno y demás, pero que les gusta y van provocando y les mira a alguien mal y dicen, tú, me está mirando mal o cualquier cosa.
y luego van buscando peleas, o incluso cuando van en grupo van directos a esas peleas, y yo me he topado con este tipo de personas. Y se ve que están canalizando esos demonios de forma inconsciente. O por ejemplo, las personas que llevan el endogrupo y el exogrupo a un nivel extremo y se identifican demasiado con un grupo concreto y crean a un enemigo en otras personas, lo ven en otras personas y los deshumanizan. En la política esto ocurre una barbaridad. Que parece que una persona es una persona, y si tú tienes unos ideales políticos muy cerrados, cuando te enteras de que la otra persona es del bando opuesto, entre comillas, de repente todo cambia. Se rompen familias, se rompen amistades por este tipo de cuestiones. Discuten, gritan y ven a la otra persona como si no fuera un humano. Y no se dan cuenta de que la otra persona también cree que tiene los valores y los principios correctos. O sea, de hecho, todos pensamos que tenemos los principios y los valores correctos. Justificamos aquello que creemos. Y el crear un enemigo y deshumanizarlo con culturas distintas, se ha hecho esto una barbaridad a lo largo de la historia, y hoy en día se hace mucho también con otro tipo de creencias, como pueden ser las políticas o todo el tema de cuestiones de géneros o sexos y demás, ¿no? Que se vea al enemigo muy rápido. Y es una forma de canalizar esos demonios, esa ira, no canalizar. Liberar de forma inconsciente. Disculpadme, la canalización no es otra cosa muy distinta que vamos a ver ahora. Pero bueno, este sería el primer caso, esa liberalización inconsciente que debemos aprender a reconocer en nosotros y mantener a raya. En segundo lugar, tendríamos la supresión o el rechazo. Es decir, ya no es cuestión de liberar, ¿no? Y dejarse llevar, sino de encerrar, de contener, de intentar suprimir, de intentar apretar, de intentar hacer que desaparezca esa cara oscura. Y esto es algo también muy típico en las sociedades modernas, donde parece que hay ciertas cuestiones que estamos empezando a liberar de forma inconsciente. Por ejemplo, todo el tema de la codicia y el ego, a día de hoy es como que está súper abierto, ¿no? Y decir, no, yo quiero ser millonario, ¿para qué? No lo sé, pero quiero ser millonario, quiero ser famoso. Esas cosas están más o menos aceptadas dentro de la sociedad porque todo el mundo las siente, en efecto, pero hay otras cosas que no. Hay otros pensamientos viscerales, pensamientos de querer hacer daño, de querer vengarse, de querer arrebatar a otra persona lo que tiene. Cuestiones que obviamente si tú las dices en voz alta te van a juzgar y te van a criticar. Y todos tenemos este tipo de pensamientos de vez en cuando. Yo también los he tenido. Y a día de hoy también los tengo de vez en cuando. Y pienso mal sobre algunas personas. Y soy consciente de que muchas personas piensan mal sobre mí. Y que todo el mundo habla mal sobre otras personas de vez en cuando. Pero tratamos de fingir que esto no ocurre. En vez de darnos cuenta de lo que hacemos, darnos cuenta de esos pensamientos, los mantenemos en las sombras. No hablamos sobre ellos, ni siquiera con nosotros mismos, y tratamos de fingir que no están ahí, no existen. El yin y el yang, pues el yang, esa cara oscura, no existe. Nosotros somos seres completamente virtuosos y muchas veces incluso vemos esa virtuosidad en otras personas cuando realmente nunca está ahí. Volviendo al ejemplo político, ¿cuántas personas siguen a un líder de forma aférrima sin darse cuenta de todos los comportamientos poco éticos que están teniendo? O por ejemplo en el tema de las parejas y las relaciones. ¿Cuántos individuos no son capaces de ver los comportamientos inmorales y perjudiciales y tóxicos en sus parejas y siguen aferrándose a esa imagen virtuosa de esa persona? Esto de hombres hacia mujeres pasa una barbaridad, que parece que hay muchos hombres que creen que las mujeres tienen cierta superioridad moral por el hecho de ser mujeres y cierta virtuosidad por el hecho de ser mujeres, porque a lo mejor esa cara oscura la manifiestan de una forma menos extrema, menos directa que los hombres, y en absoluto.
Nadie tiene superioridad moral sobre nadie por cuestiones como el sexo, la raza o cualquier diferenciación de esta clase. Nadie. Pero nos aferramos a ese ideal porque queremos creer en ese ideal de que hay seres que son pura luz y luego hay seres que son puro mal. Y no. Aquí todos tenemos una tonalidad de grises muy marcada. Algunos podemos tirar más hacia un lado, otros hacia otro, pero depende de ese nivel de conciencia y de todos los factores que hemos comentado anteriormente. Pero la supresión y el rechazo jamás te llevan a ningún lado, porque al final termina saliendo. Es que todo esto termina saliendo. Y de hecho, cuando lo suprimes y cuando lo rechazas, explota. Hay una película muy buena de Michael Douglas, si no me equivoco, que se llama Un día de furia, que bueno, os la recomiendo porque es muy divertida y trata un poco todo esto, es antigua ya. Pero esto también lo veo mucho en mis consultas, en las que hay personas que tienen estos pensamientos, estos comportamientos, estas tendencias internas y se niegan a sí mismos. Yo es que necesito esto, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué tengo estos comportamientos? ¿Por qué tengo estas necesidades de lujuria, de evasión, de querer poder, de querer la atención de los demás y definirme a través de ella? ¿Por qué soy así? Hay algo mal que está en mí. No hay nada mal. Lo que está mal es que no reconoces esa parte tuya, esos demonios tuyos con los que vas a tener que relacionarte y no los estás canalizando. Y estás encerrándolos. Pero tarde o temprano terminan reventando los barrotes que están en tu cabeza y acaban saliendo. Y cuando salgan, van a estar enfadados, porque no has aprendido a canalizarlos, no les has dado de comer, no los has convertido en tus amigos. Y hay que aprender a hacerlo. Entonces, esta sería la segunda forma que existe de lidiar con estos demonios. Y por último, tendríamos la vía por excelencia para relacionarnos con estos demonios y que tan complicada es, sobre todo al principio. Luego se vuelve muchísimo más sencillo porque ya te llevas bien con ellos. Pero es la canalización de forma consciente. Y es un proceso que requiere mucha valentía, mirar a esa cara oscura tuya y decirte a ti mismo, yo es que soy así. Joder. Esa imagen que tenemos de nosotros como seres racionales, bondadosos, virtuosos, se cae durante un tiempo por lo menos hasta que aprendes a relacionarte con ellos y te das cuenta de, joder, de lo mal que estás en ciertos sentidos. Y luego ya los trabajas y aprendes a llevarte bien con ellos. Pero requiere valor hacer esto y decir, yo soy un envidioso cabrón, o yo soy un necesitado de la validación, soy demasiado ambicioso, quiero muchísimo poder, me puede el sexo, soy un lujurioso y caigo constantemente en comportamientos que van enfocados hacia tener sexo con otras personas. Todas esas cosas, decírtelas a ti mismo de forma honesta, cuesta mucho. Y por eso mucha gente no pasa jamás por este proceso y se pierde todo el poder que esos demonios pueden otorgarle. Pero bueno, es lo que hemos venido aquí a hacer aquí. Y si puedo animaros a alguno de vosotros a que consiga relacionarse de esa forma con aquello que lleva dentro, que está ahí, porque muchos igualmente verán esto y dirán, yo no me siento identificado con ninguna de estas cosas que dice David. Eso es porque todavía no los has reconocido o porque su voz es más floja que la de otras personas, pero igualmente está ahí. Y si la reconoces, vas a salir beneficiado siempre y cuando actúes para trabajar en este sentido. Pero bueno, requiere esa valentía para mirar a las profundidades, al abismo de uno mismo. Requiere aceptación, es decir, vale, yo soy así, tengo esta parte de mí, no pasa nada, todos la tienen, todos los seres humanos. Mientras tengan alma y sigan caminando y sigan respirando, tienen ese lado. Aunque no lo veamos. Porque muchas veces no, prácticamente nunca lo vemos. La gente lo oculta muy bien y con razón.
por esa necesidad de aceptación en lo que es la sociedad. Pero bueno, nosotros tenemos que aprender a verlos en nosotros mismos y aceptar que todo el mundo los tiene. ¿Cuáles son? No lo sabremos. A lo mejor si tenemos un nivel de confianza muy grande con otra persona, los veamos y podamos ayudar a esa persona a que los reconozca y a que lidie con ellos de una mejor manera. Pero bueno, suficiente tenemos en primer lugar con los nuestros propios. Y, por último, requiere compromiso y disciplina para trabajar en ellos. Porque no es cuestión de, vale, yo soy así y ya está. No, vale, yo soy así y ¿cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer para que esos demonios sean ese combustible? Me otorguen su poder. Esto parece un poco un anime, ¿no? Para que los demonios nos otorguen su poder, pero es que funciona así. Es muy interesante y los llamamos demonios, pero es esa cara oscura, esas necesidades un tanto inmorales o repudiadas por la sociedad, y el nombre de demonios, pues creo que a todos nos cuaja mucho, ¿no? Al final esa dicotomía entre luz y oscuridad que tan presente ha estado en las corrientes religiosas y mitológicas son estos arquetipos, ¿no? Que tenemos en la cabeza todos nosotros. Entonces, me parece una forma muy poética de tratarlo. Pero bueno, a lo que iba, requiere compromiso y disciplina para trabajar en ellos. Y trabajar es esforzarse y cambiar tus rutinas, cambiar tus patrones. Detectar en qué entornos esos demonios se manifiestan de forma destructiva y en qué entornos se manifiestan de una forma virtuosa, y podemos aprender a sacarles todo su jugo para que a nosotros nos propulsen. Y me he apuntado aquí unos cuantos ejemplos. Además, ayer vi uno que me llamó muchísimo la atención, que vamos a ver ahora mismo. Y vamos a ir uno a uno para que veamos cómo estos demonios pueden manifestarse dentro de nosotros, y por alguna de estas situaciones seguramente vayamos a pasar tarde o temprano, así que así sabremos reconocerlos con mayor facilidad. El primero que tengo apuntado son las rupturas amorosas. Este fue mi caso cuando sucedió, pero es el caso de tantísimas otras personas, especialmente lo veo mucho en hombres, que tienen esa necesidad de venganza hacia la chica que les ha dejado. Obviamente esto pasa cuando se comen la hostia sin ver que venían y les pilla por sorpresa. Pero las rupturas, el sufrimiento que generan y esa necesidad de venganza, de demostrar que esa persona se ha equivocado al dejarles, es muy, muy poderosa. Hay personas que, oye, se van de fiesta y tratan de pincharse a lo que sea para sustituir esos sentimientos de la pareja por otra cosa, pero no les funciona, no les hace sentirse mejor consigo mismos, al menos no a largo plazo, ya que es un comportamiento autodestructivo. Hay personas que se encierran y no hacen nada con sus vidas, ¿no? Y se martirizan y se victimizan porque el mundo es así, porque todo es tan duro. Y hay personas que reconocen esa necesidad de venganza, pero no se vengan de una forma directa, de forma flagrante, ni haciendo daño, obviamente. Eso sería liberar también de forma inconsciente y no tiene ningún sentido, ningún beneficio. Pero dicen, ¿cuál es la mejor venganza? La mejor venganza es el éxito a largo plazo. Que esa persona, cuando les mire dentro de 1, 2, 3 años, diga, lo que ha crecido este tío sin mí. Y se ponen a ir al gimnasio, se ponen a aprender nuevas habilidades y competencias, se ponen a crear nuevos caminos profesionales, ¿no? Que les den más estatus. Y al final sacan poder de esa necesidad de venganza. Y luego, una vez ocurre todo esto, una vez van ascendiendo, empiezan a aumentar su autoestima y ya no lo hacen, o por lo menos esto es un periodo de tiempo, ¿no? Es utilizar ese combustible para propulsarlo en un sentido, pero luego ya el motor pilla inercia en esa dirección y ya no es por venganza, ya es por ver el propio crecimiento y seguir hacia adelante. Entonces este es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y que veo constantemente a mi alrededor. Sobre todo porque muchas de las personas con las que hablo también en tema de consultas vienen de esa situación.
Otra, los creadores como yo, los actores, las personas que se suben a un escenario, músicos y demás, suelen tener una necesidad de aprobación muy marcada. Entonces, en lugar de intentar ser el centro de atención en las conversaciones con su círculo social o de formas, pues, no siendo la víctima de la historia, escuchadme que soy la víctima y demás, como ocurre a día de hoy con tanta frecuencia, pues deciden emprender una carrera profesional, artística, en mi opinión, sumamente bonita, como puede ser eso, la creación de contenido, el ser actor, el ser músico, estas corrientes artísticas, sobre todo las últimas que hemos comentado, que les ponen debajo del foco y obtienen esa aprobación, esa validación, viven de ello y se sienten tremendamente realizados. Pero detrás existe esa necesidad de aprobación, ese es su demonio que les está susurrando a la oreja: escucha lo que dicen los demás de ti, defínete a través de ellos, persigue el amor de los demás, ¿no? Todas esas frases, bueno, que yo creo que guían la vida de muchas personas, pero bueno, hay personas que son capaces de canalizarlas, como digo, a través de este tipo de carreras. Otra, por ejemplo, la ira. La ira puedes hacerlo peleándote con el mundo, cabreándote con los demás, discutiendo constantemente, formas muy poco productivas de canalizar esa ira. Y hay personas que lo hacen a través de los deportes de contacto. Y hacen ejercicio, aprenden a ser más fuertes, más competentes, se vuelven mejores protectores. Luego además, muchos de ellos desarrollan un código de disciplina muy marcado, que a mí me parece muy, muy masculino y me gusta mucho, y canalizan esa ira. Y la canalizan a través de combates, de esos ejercicios, de contemplarse a sí mismos como son más peligrosos, pero en el sentido de que son más capaces de defenderse si es necesario, que eso es algo que además a los hombres, el ser peligroso, el ser fuerte, se ha coartado mucho también en esta sociedad y creo que no debería ser así. Creo que los hombres fuertes, peligrosos en este sentido, no peligrosos en el sentido de que no sabes por dónde te va a venir, no, que sabe defenderse, que sabe proteger a los suyos, es algo que a mí me llama mucho la atención y con lo que concuerdo mucho. Entonces, esta sería otra vía, el querer sentirse superior a los demás y querer sentir que se está por encima de esas personas. Hay individuos que dan discursos morales, que van dando lecciones a los demás sin pedirlo, y hay personas, que aquí por ejemplo podría meterme yo en esta categoría, que se vuelven o nos volvemos muy buenos en una materia concreta. Para mí es la psicología, el desarrollo, me genera una pasión brutal y me he estudiado muchísimo y he aplicado muchísimo, he leído una cantidad de libros inmensa sobre estos temas y he profundizado mucho y he creado un proyecto a través del cual puedo aportar a los demás, puedo ganarme la vida y además puedo satisfacer esa necesidad mía de sentirme superior, de sentirme también suficiente conmigo mismo. Y esto lo hacen un montón de personas. ¿Cómo se puede sentir uno superior de una forma sana? Convirtiéndote en un hacha en aquello que te apasiona, volviéndote muy bueno en una habilidad concreta o en una carrera concreta. Cuando te vuelves muy bueno en un campo concreto, llamas la atención de todas las personas que se ven interesadas por ese campo en concreto y empiezan a buscar tu consejo, te pagan por ayudarles a alcanzar un nivel similar o por tus servicios o lo que sea. Entonces, esta es otra de esas maneras. La lujuria, por ejemplo. El querer salir, beber, tener sexo y estas cosas, ¿vale? Bueno, aquí vamos a quitar el sexo y vamos a tratarlo después en otro ejemplo. Pero el tema de la lujuria, salir, beber y demás es algo muy aceptado en nuestra sociedad. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos para evadirnos o lo hacemos como una recompensa? Porque es muy distinto tener ese demonio dentro, ¿no? Que es el demonio de la diversión inconsciente, ¿no? Ese diablillo
que te anima a querer quedarte hasta las 6, 7 de la noche cuando sales y que muchas personas se dejan llevar por él, pero ¿cómo lo estás haciendo? Obviamente, aquí no creo que pueda ser realmente productivo como en los otros ejemplos, pero si tú toda la semana te esfuerzas, cumples con tus buenos hábitos, te desarrollas, creces, tienes una buena alimentación, entrenas, haces todo el pack completo de desarrollo y vas avanzando, salir un día al fin de semana, o cada 2 semanas, o cada 3 semanas, y divertirte y soltarte de forma además con la mente completamente tranquila, porque tú sabes que has hecho una cantidad de trabajo brutal en cuanto a tu desarrollo, no llega a ser tan malo y puede ser liberador. De hecho, si tienes este demonio dentro, es incluso recomendable que no lo suprimas, que no lo rechaces, sino que lo canalices y te asegures de que cuando salgas, lo hagas después de haber sido productivo y de haber crecido en todos los ámbitos de tu vida. O con el carácter sexual. Muchas personas lo suprimen, ¿no? Intentan no verse a sí mismos como seres sexuales. Esto ocurre mucho y me sorprende la cantidad de personas que niegan esas necesidades sexuales suyas, cuando como seres humanos todos las tenemos. Hay personas que la liberan de forma inconsciente a través de la pornografía, OnlyFans y todo este tipo de vías tecnológicas que son un sucedáneo para esa necesidad sexual que tenemos como seres humanos. Y hay otras personas que se vuelven sumamente atractivas, entienden cómo funciona la atracción y sus dinámicas, se preocupan y hacen todo el esfuerzo que requiere convertirse en una persona atractiva, que no solo es la apariencia, son muchísimas otras cosas, y enfrentar miedos, el miedo a ser rechazado. Tenemos que aprender a gestionarlo cuanto antes, especialmente si somos hombres, porque nos van a rechazar muchas veces y está bien que lo hagan, así es como al final dejas de apegarte al resultado. Pero es la forma de canalizar ese demonio, esas necesidades sexuales, de una forma productiva y que al final te ayude, te propulse. Y no sea esa evasión inconsciente que tan común es en los días que corren. Ayer, por ejemplo, lo que iba a comentar, tuve la oportunidad de acudir a una cena con varios empresarios y creadores y hubo uno de ellos que era muy, muy sincero y de estas personas que te rompen creencias. Me gustó muchísimo conversar con él y me dio muchísimas ideas. Y él comentaba, ahora tiene muchísimo dinero y le va genial en el sector inmobiliario, y comentaba que él se había esforzado tanto porque no sintió la aprobación ni el apoyo de su padre nunca. Y esa herida le marcaba muchísimo. Y quiso demostrar que podía ser mejor que su padre en el tema de negocios, porque el padre también era empresario, y eso le propulsó. Le hizo querer crecer. Y a día de hoy le va fenomenal. Después fue a terapia, trabajó en esos demonios y a día de hoy vive bien. Pero su motor principal, su motor inicial, fueron esos demonios, esa herida de no sentir la aprobación de su padre. Y es otra forma de canalización productiva de esos demonios. Entonces, estos son unos cuantos ejemplos sobre todo este tema que, como os digo, me parece sumamente interesante y que os animo mucho a que tratéis de reconocer en vosotros mismos y en los demás, porque también os va a ayudar a comprender mejor cómo funcionan las dinámicas actuales. Porque hoy en día todos los flujos de dinero, de atención, de todo el mercado actual se basa mucho en querer satisfacer a esos demonios. De personas que aprenden a satisfacerlos mediante la aportación y personas que los satisfacen mediante la obtención y la recepción inconsciente. Y entiendes mejor cómo funciona el mundo cuando eres capaz de ver los tuyos y los de los demás. Y recordemos que no trabajar en ellos siempre te va a llevar por una vía destructiva. Entonces, cuanto antes lo hagamos, mejor. Y que dominarlos y aprender a relacionarnos con ellos
siempre nos va a dar buenos resultados si trabajamos en ellos, si tomamos acciones concretas y modificamos nuestro día a día para que nos ayuden. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí hacerlo. Ya sabéis que cualquier muestra de apoyo es más que bien recibida, que si queréis adquirir mi libro Indomable lo tenéis en Amazon y que si queréis trabajar conmigo este o cualquier otro aspecto de vuestro desarrollo, siempre podéis reservar una consulta conmigo a través de mi web, laduchafria.com. Y nada, espero que paséis una semana estupenda y nos vemos pronto.